El doctor Daniel Matar es médico neumonólogo especializado en trastornos del sueño. Junto a él hablaremos sobre el insomnio y irá acompañado por el estrés, irá acompañado por la ansiedad. Vamos a introducirnos del siguiente modo. En general, de una forma sencilla, digamos que el dormir dentro de la primera hora de que uno se acuesta y el 85% del tiempo y lograr un buen descanso es lo que definimos como un buen sueño. Hay varias patologías del sueño y en esta pandemia, digamos, han habido muchos elementos que han jugado en contra de la buena higiene de sueño, como decimos. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que genera una cantidad de estrés. Y por último, bueno, un tema que no es menor, el tema económico. Entonces, todos estos elementos generan una cuota de estrés. El ser humano está acostumbrado a tener un equilibrio, a tener o buscar la mayor armonía para sentirse bien, y de alguna forma con todos estos elementos que estamos diciendo se pierde el equilibrio. Entonces, bueno, son factores que han influenciado mucho a la persona, a las seguridades de la persona, y por supuesto esto va a repercutir lógicamente en el sueño. Doctor Matar, esto de la higiene del sueño, ¿tendrá un impacto distinto? ¿Se manifestará de otro modo según la edad de las personas que estén padeciéndolo? Por ejemplo, hablemos de los niños y adolescentes a continuación. A ver, ¿qué nos dice? Se presenta de algunas formas son parecidas y otras son distintas, pero lo afectan a todo. Generalmente los niños, y ha habido una de las cosas características que vemos en los niños, sobre todo los adolescentes, que es el retraso de fase. Es decir, que se duermen más tarde y se levantan más tarde. Por digamos, evolución natural del sueño, esto es normal en los adolescentes. Pero bueno, de alguna forma se regula con la educación, con el estudio, con la escuela y demás, sumado a las tecnologías que también lo han utilizado, y por lo tanto eso se ha hecho un gran daño, digamos, en el equilibrio del sueño de los adolescentes y de los niños. Y la tecnología, una de las cosas que hace es perder, digamos, la imaginación en los chicos. O sea, los chicos se absorben, digamos, por la tecnología, pero la tecnología no genera, digamos, ese crecimiento en cuanto a imaginación, en cuanto a creatividad. O sea, puede dar en algunos casos, otros casos son simplemente juegos o divertimento, pero en otros casos, aunque sea, digamos, conocimiento, pero no ayuda, digamos, un poco al crecimiento, digamos, como persona, o no da herramientas para un crecimiento o otra variante de divertirse o disfrutar. Por lo tanto, en el caso de ellos ha sido muy dañino. Ya hablamos de la conducta de los niños, de los adolescentes, el impacto que puede traer acarreado toda esta situación sobre la higiene del sueño, pero ¿qué sucede con los adultos? Veamos y nos detengamos acá. En los adultos también, parte de esto también obviamente se puede afectar. Y la otra cosa es que la ansiedad ha llevado muchas veces al mayor, en Chile por ejemplo, está bien estudiado que ha aumentado el doble prácticamente el consumo de alcohol o sustancias ilícitas, con lo cual, bueno, lleva por supuesto a un ritmo mucho más deteriorado, y bueno, y favorecer otros trastornos conductuales dentro de la familia, favorecer violencia, obviamente menos rendimiento de las actividades normales que puede tener. Y a su vez, bueno, por supuesto, digamos, conductas más agresivas también, muchas veces secundarias a este estrés o la pérdida del trabajo o los problemas económicos que puede haber. Así que de tal forma que las mismas características en distintas formas para unos y otros lo ha llevado a tener una vida, digamos, a una vida y a un sueño distinto. Y en los niños también la aparición de mayor cantidad de parasomnia, es decir, pesadillas, llantos y demás cosas, porque esta higiene o la ingesta de bebidas colas, que es la otra cosa que
también se ha visto y demás, hacen que sea de menos calidad, los hace más irritables y la aparición a su vez de un sueño más irregular con todos estos patrones anormales. Siempre le indicamos que debe consultar al profesional, pero es inevitable. Hay muchas personas que ante esta situación, el no poder dormir, el sufrir de insomnio, acuden a una farmacia, conversan con el farmacéutico de confianza y les piden por favor que les vendan alguna pastilla, algún ansiolítico, algo para calmarse, relajarse, poder dormir. ¿Esto es correcto? Vamos a respaldar junto al profesional esto de la consulta siempre, pero a ver qué nos dice al respecto. Como siempre hablamos, el primer tratamiento de toda patología del sueño, en este caso probablemente el insomnio, como usted dijo, sea la patología más frecuente que estamos viendo, porque se alteran un montón de patrones de la higiene del mismo, es lo fundamental. O sea, volver otra vez horarios regulares de levantarse, acostarse, hacer actividad física, evitar infusiones, alcohol y demás después en horas de la tarde. Las últimas horas de la noche tratar de hacer algo de menos, bajar luces, bajar las luces azules que son irritantes, producen mayor despertar, leer algo, ver cosas relajantes. Bueno, todo eso debería ser el primer tratamiento de la higiene. En segundo lugar, bueno, puede ser que en algunas circunstancias esta ansiedad por todas estas cosas que hemos dicho, o problemas sociales, como estamos diciendo, de trabajo, laborales, económicos o familiares, que también aumentan muchas veces, porque la gente a veces puede que viva un poco hacinada o en espacios estrechos, o sea, todo lo cual lleva roces a distintas circunstancias. Puede ser que en determinado momento necesite algún ansiolítico para bajar el estrés por todo esto que estamos viendo, o algún somnífero, porque realmente hay problemas de sueño. Bueno, la idea es que siempre lo pueda administrar un profesional que sepa cuál es el objetivo, digamos, si realmente hay una ansiedad importante, tal vez un ansiolítico, si realmente es por esta alteración de la higiene del sueño, a lo mejor un hipnótico podría ser utilizado, pero bueno, la idea siempre es que lo utilice un profesional que analice el caso. No es que hay una pastilla mágica o un sedante, hay muchos tipos de sedantes, está la hormona del sueño, que es la melatonina, que puede regular un poco este sueño cuando está alterado como un retraso de fase, como decíamos. Hay otro como el Benadryl, que se promociona también la difenhidramina, que puede ser una cosa muy sencilla para un caso leve, hasta para un niño que está excitado, podría ser, digamos, una de las cosas. Y después los sedantes, las benzodiazepinas y demás, que bueno, aunque sean insomnios un poco más complejos, bueno, podría ser. Siempre la idea, salvo que haya algún cuadro psicológico, psiquiátrico importante, donde bueno, ya ahí obviamente la medicación es un pilar, digamos, dentro del tratamiento. Pero en estos casos que estamos diciendo, eso sería bastante bueno. Ahora, paralelo a eso, siempre hablamos de higiene del sueño y por un periodo corto o determinado. Y a esto vamos a sumarle otros pacientes, aquellos que sufren el post-COVID, que estuvieron en una internación, en una terapia con respirador, y a eso le sumemos a otras personas que sufren con otra patología de base, trastornos del sueño, y que aquí obligada o necesariamente se acude a sedantes para poder ayudar en un tratamiento. Pero lo importante es que no sean de por vida ni permanentes, sino un tiempo para justamente regular el organismo y poder descansar naturalmente. Pero nos quedemos con la reflexión, las sugerencias de parte del profesional en el final del informe. No hay una palabra, digamos, o dos palabras podríamos decirlo, el tema de reinventarse, como se suele decir ahora, y es una especie de resiliencia. Vale decir, sacar dentro de los valores, dentro del potencial que cada ser humano tiene, este ingenio, esta creatividad que tenemos para vivir o dentro de esta situación que nos toca vivir en la humanidad y cada uno de nosotros. Yo creo que obviamente que ha sido muy brusco y muy
brutal, podríamos decir, el cambio que ha tenido que vivir la humanidad en todos los aspectos debido a esto. Entonces, bueno, no ha sido fácil por ahí de golpe adaptarnos a un montón de cosas, pero creo que la idea, digamos, es tratar de reinventarnos, ¿no? De buscar la forma de ser felices, por así decirlo, de buscar la forma de hacer actividad física, la forma de contactarnos a través de las redes, o como le digo, generar esta creatividad para hacer otro tipo de actividades culturales, artísticas y demás. Pero yo creo que debemos pensar en cómo podemos divertirnos, trabajar, seguir coexistiendo con alguna cosa de ingenio que no sea, como le digo, fumar más. Muchas veces la ansiedad nos lleva a fumar más, ingerir más tecnología que nos prolonga. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de cuidar, mayor diálogo, jugar en casa, en familia, es decir, aprender un montón de cosas que antes se hacía cuando no teníamos televisión, cuando no teníamos un montón de cosas más y, digamos, lográbamos divertirnos, sanearnos, disfrutar sin otra cosa. Me parece que es un tiempo, digamos, para aprovechar esto del diálogo, esto de la comunicación, esto del ingenio, me parece que es muy importante. Y bueno, por otro lado, respetar un poco lo de la higiene del sueño, levantarnos un poco más temprano y en la mañana hacer una actividad física que nos guste. Es decir, creo que hay un montón de cosas que por comodidad y lo hemos dejado por cosas más simples o cosas que son sedentarias y estamos perdiendo otras que son valiosas y que podríamos aprovechar en este tiempo, ser un poco más creativos. Y bueno, y por supuesto, si esta situación, porque bueno, obviamente hay situaciones difíciles de ansiedad, de insomnio, bueno, consultar al médico o consultar a psicoterapia, porque bueno, se han generado situaciones difíciles que pueden haber estado tapadas o en parte compleja, más esta situación de estrés, de temor, de angustia y demás, puede haber exacerbado. Bueno, en ese caso, por supuesto, hace falta la consulta al especialista. Primera pausa en nuestro programa y quiero agradecer como siempre a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Entregamos 20 movilidades que serán distribuidas en diferentes zonas sanitarias. Seguimos apostando por la accesibilidad a la salud en toda la provincia. Planificamos, avanzamos, progresamos. Gobierno de San Juan. Desde UPCN Seccional San Juan, seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad. A través de distintos videos, seguiremos sumando servicios en forma virtual, potenciando nuestro quehacer diario, cuidando, educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados. Muchas gracias. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud.
jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Enrique Echegaray es médico neurocirujano, palabra indicada para hacer referencia al dolor de espalda tan frecuente y justamente alcancemos una definición de dolor de espalda. El dolor de espalda es un término bastante amplio porque incluye variadas patologías que terminan generando casualmente este síntoma que es el dolor en la zona dorsal. Ese dolor se puede extender hacia la zona lumbar hacia abajo o hacia la zona cervical. Hay muchos factores que pueden intervenir decididamente para la aparición del dolor de espalda, al igual que muchas causas. Vamos a comenzar por las causas. Las causas que pueden provocar un dolor de espalda son bastante variadas y todo tiene que ver en qué parte de la espalda se origina el proceso. Es decir, hay que entender un poco de anatomía, una cuestión de anatomía básica para identificar cuál es el posible causal. La columna en sí no es solo una estructura ósea, sino que está conformada por una estructura muscular y tendinosa que se inserta en la porción ósea. Está formada por cartílagos, ligamentos, estructuras nerviosas, la misma médula espinal y raíces que discurren dentro de lo que es la columna vertebral. Entonces, conociendo la anatomía y la estructura de la columna vertebral, podemos identificar dónde reside la causa y en función de eso poder realizar el correcto tratamiento. La causa más común de dolor de espalda está relacionado con el dolor de tipo muscular, ¿sí? En general son contracturas de tipo refleja que se producen generando estas conocidas mialgias. Hay otras causas, además, pero menos frecuente, pero es importante conocerlas. Patologías neoformativas, es decir, patologías tumorales que pueden crecer dentro del canal o cerca de la raíz o de la misma raíz nerviosa, que genera un efecto compresivo similar a la hernia de disco. Con los estudios complementarios se puede definir y diferenciar entre una patología y otra para poder tratarla. Ahora pongamos la mirada en los factores predisponentes que, como decíamos recién, son muchos. Pero aquí le pido por favor especial atención a aquellas personas con sobrepeso, con obesidad, porque es uno de los principales desencadenantes del dolor de espalda. La causa más común es el sobrepeso. Hay que tener en cuenta que la columna, con todas las estructuras que los rodean, nos permite mantenernos de pie y en forma armónica poder generar todos los movimientos. Si existe alguna sobrecarga sobre la columna, se genera un desbalance de ese equilibrio que nos permite mantenernos de pie. Entonces se produce la sobrecarga de algunas estructuras con respecto a las demás. Como decía, el sobrepeso o esos kilitos de más tienden a generar el desgaste, el estrés de ciertas articulaciones, que con el paso del tiempo lleva a lo que se llama la enfermedad degenerativa también.
hablando de enfermedad degenerativa, hay otro proceso que es el conocido como enfermedad degenerativa crónica, que tiene que ver también con el paso de los años, la osteoporosis, factores genéticos, factores congénitos también. Todo eso conlleva que el resultado, con el paso de los años, provoque lo que se llama la enfermedad degenerativa, con la consecuencia que es la formación de hernias discales, ¿sí? No solamente hernias discales como causa del dolor, sino también engrosamiento de estructuras como ligamentos y tendones que también pueden generar compresión de ciertas estructuras nerviosas. Decididamente el profesional acudirá a las imágenes médicas para poder elaborar un diagnóstico certero y poder determinar de dónde surge el dolor de espalda. Es necesario aquí escuchar al profesional para conocer esa mecánica. Como toda enfermedad o todo abordaje de diagnóstico en medicina, siempre comienza con un correcto y exhaustivo examen físico, ¿sí? El examen físico es lo que nos va a orientar a saber qué buscar y qué solicitar como estudio complementario, sobre todo de imágenes. Luego del examen físico, que es bastante orientador, se puede complementar con estudios radiológicos, como son las radiografías de frente y perfil. Pueden ser radiografías en posición neutra, radiografías en posición dinámica, que son estudios o tipos de radiografías más específicos que permiten evaluar una inestabilidad en ciertos segmentos de la columna. Y sobre todo el estudio por imagen por excelencia es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite objetivar con bastante nitidez estructuras blandas, que son las partes musculares, tendinosas, raíces nerviosas y sobre todo el cartílago en su relación con las raíces nerviosas. Otro de los estudios que también están muy en boga son estudios funcionales de conducción nerviosa, que es la electromiografía, ¿sí? Ese estudio, que es un estudio funcional, nos permite evaluar en qué medida puede estar afectada la conducción nerviosa de una raíz, por ejemplo, luego de una compresión de la misma. Es necesario consultarle al profesional luego de haber elaborado un diagnóstico y tener con certeza el por qué se está generando el dolor de espalda. Momento oportuno para encarar un tratamiento. Decididamente, dentro de las opciones, ¿estará la cirugía? Veamos. El tratamiento afortunadamente es bastante amplio, depende de muchos factores, depende del estado previo del paciente, de la edad del paciente, de las condiciones de salud previa del paciente y por supuesto de la patología que se haya diagnosticado. El tratamiento abarca desde un tratamiento conservador o paliativo, que consiste en tratamiento farmacológico con analgésicos, inicialmente que pueden ser analgésicos comunes, pasando luego por una amplia gama de analgésicos más fuertes. El apoyo que es importante de la rehabilitación, la kinesiología no podemos dejarla de lado, tanto en el tratamiento preoperatorio como en el postoperatorio en el caso de que el paciente se haya operado, y por supuesto el reposo. El reposo es un arma de doble filo, porque el reposo tiene que ser hasta más o menos 48-72 horas para tratar de disminuir el proceso agudo. Luego de ese término se recomienda la movilización precoz, es decir, la movilización precoz es la regla para tratar de atenuar los dolores agudos de lumbalgia y lumbociatalgias. Luego de agotada esa instancia de tratamiento conservador, si el dolor persiste más allá de los 30 días, hay que definir si el tratamiento es factible de un procedimiento quirúrgico, que es invasivo, o un procedimiento menos invasivo, como puede ser el tratamiento del dolor mediante los bloqueos, tanto de las facetas articulares como de las raíces en su, yusta radicular. Dentro del tratamiento quirúrgico, también es bastante amplio tanto las técnicas utilizadas
y que hoy en día se han ido depurando. Las técnicas van desde la simple extracción del fragmento de hernia del disco, como la utilización también, además de la extracción de la hernia del disco, utilización de sistema protésico para estabilizar la zona. Y dentro de las opciones de tratamiento, donde hemos escuchado la cirugía también, nos detengamos para conocer sobre algo que podemos haber escuchado en la voz de algún vecino, una vecina, frente al dolor, el tratamiento del dolor, pero con una infiltración. ¿Qué es esto de la infiltración? El profesional, de una manera muy práctica, lo responde. El bloqueo del dolor no es otra cosa que la infiltración en el punto doloroso de una solución de un anestésico potente, anestésico local, sumado a un buen analgésico y un corticoide. Eso se hace mediante la utilización de radioscopía, que nos permite ver en tiempo real y en una pantalla el lugar exacto donde estamos ingresando a la estructura donde queremos llegar para instilar la solución de la que había hecho mención. Y seguimos en este bloque, en esta conversación con el doctor Enrique Echegaray, médico neurocirujano, y voz indicada para poder hablar sobre una afección, un síntoma, el dolor de espalda tan frecuente entre los sanjuaninos, y estamos investigando sobre las causas, que son muchos factores que pueden intervenir y que predisponen para la aparición. Pero es momento oportuno para consultarle al profesional sobre las posturas, las malas posturas que uno puede adoptar. Además, un apartado especial haciendo una consideración sobre las mujeres embarazadas y una consulta que también le trasladamos al profesional. ¿El estrés puede decididamente intervenir para generar un dolor de espalda? Lo vemos. Indudablemente que todos esos factores que me mencionás influyen y de forma directa, y es lo que a largo plazo también condiciona lo que se conoce como enfermedad degenerativa crónica. El estrés es una de las también mayores causas, porque el estrés lleva o condiciona a una mayor tensión muscular, ¿sí? Teniendo en cuenta que la musculatura en parte se inserta también dentro de digamos, en las estructuras vertebrales, modifica de algún modo las curvaturas de la columna y también condiciona, como decía, a largo plazo la degeneración de la columna. Y con respecto al embarazo, por supuesto que influye, debido a que hay una sobrecarga en la columna durante todo el periodo de gestación. El embarazo también genera un cambio o modificación de las curvas normales o fisiológicas que todos tenemos en la columna. Me refiero a la lordosis a nivel lumbar, la cifosis dorsal y nuevamente la lordosis a nivel cervical, ¿sí? Cuando esas curvaturas se pierden, genera el dolor a nivel de los distintos segmentos de la columna. En el final de este informe le vamos a consultar al doctor Enrique Echegaray sobre la prevención, pero haciendo foco en la automedicación. Muchas veces uno concurre a la farmacia, le pide al farmacéutico de confianza que le dé alguna clave con respecto a algún medicamento para calmar el dolor. Pero segundo, ¿qué pasa con la actividad física? ¿Puede ayudar y contribuir para evitar el dolor de espalda? La cuestión de la automedicación es algo bastante difundido, no es lo recomendado, pero bueno, es una práctica que hay que reconocer que es bastante llevada a cabo hoy en día. Por supuesto que no es lo recomendable si no hay una consulta médica, porque muchas veces se depende o se hace el paciente dependiente de una medicación, y la medicación, siempre digo, y se sabe que es así, solo trata el síntoma y no trata el problema de origen, de manera que estaríamos generando que esta situación se perpetúe en el tiempo. Es decir, los analgésicos siempre son indicados,
siempre obviamente con una prescripción médica y un control médico, pero es parte del tratamiento, una pequeña fracción del tratamiento. Lo demás está orientado a corregir las posturas y tratar de identificar específicamente cuál es la causa y poder tratarla en sí, más que un tratamiento de dolor en sí mismo, porque, como digo, lo que uno intenta es, de alguna manera, no cronificar el dolor. La actividad física, por supuesto, que está recomendada y todo depende de las características del paciente, ¿sí? Entonces se recomienda en función de la contextura del paciente, de la edad del paciente, de los hábitos del paciente. Por supuesto que aquellos deportes donde hay una sobrecarga en la columna, no digo que no se puedan hacer, no es que no los recomiendo, pero no son para todas las personas y sobre todo para aquellas personas que tienen un proceso degenerativo crónico no es lo más recomendable. Aquellos deportes donde se genera una sobrecarga estaría generando mayor dolor. Entonces, la indicación es buscar alguna actividad en que esto pueda evitarse. La natación, por ejemplo,